Saludo con gusto a Roger Bartra, antropólogo, sociólogo y académico mexicano. Gracias por estar aquí. Es un placer, Guillermo, de estar de nuevo aquí platicando. Muchas gracias, maestro. Un nutrido grupo de intelectuales y académicos que se aproxima a los 300 decidió dar su apoyo a la candidatura de Xóchitl Gálvez. ¿Cómo llegaron a esta decisión? Bueno, no es fácil porque es un llamado al voto por Xóchitl y eso, digamos, nosotros, el núcleo del grupo que promovió esto, habíamos desde hace 5 años denunciado en un manifiesto los inicios de una deriva autoritaria, después habíamos protestado por la agresión a la intelectualidad y a las revistas críticas, después protestamos por la inequidad y la cancha dispareja, etc. Es un grupo impulsor que tiene muy diferentes posiciones ideológicas y políticas, gira en torno a la academia, a algunas revistas como Nexos y Letras Libres. Y lo que ocurrió es verdaderamente insólito porque los intelectuales no solemos estar anunciando nuestro voto, somos críticos, más bien nos inclinamos al análisis, pero el hecho de haber tenido tanto éxito, en recopilar firmas indica que estamos viviendo momentos excepcionales, momentos peligrosos y excepcionales, anormales. Muchos académicos, muchos artistas, muchos escritores hemos llegado a la conclusión de que la democracia en México, el proceso de transición democrática está en peligro. Este gobierno, el gobierno de López Obrador, lo ha puesto en peligro desde esta agresividad populista reaccionaria que lo caracteriza. Entonces, es una respuesta que es una respuesta de la intelectualidad, de la comunidad, de una gran parte de la comunidad cultural muy significativa, pero el hecho es que todos estamos alarmados por lo que está sucediendo, muy alarmados, y por eso hemos decidido suscribir este manifiesto que se está divulgando. Hay de hecho más firmas de las que aparecieron. Básicamente lo que nos preocupa es la deriva autoritaria, eso es una cosa muy importante, la inseguridad creciente, que el tema de la inseguridad simplemente no se ha resuelto, se ha empeorado. Nos preocupa mucho la militarización de las funciones civiles, la expansión del ejército en muchas esferas, y nos preocupa la corrupción. Creemos que estos elementos corre el peligro de que estas amenazas se reproduzcan en el siguiente sexenio si continúa el gobierno encabezado por Morena y por la persona que designó López Obrador para sucederlo, la señora Sheinbaum. Es una verdadera amenaza. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Yo creo que el manifiesto debería poner a pensar a muchas personas de que hay realmente una situación excepcional. Sí, así lo entendemos. Como bien describe maestro Roger Bartra, este grupo es muy diverso, es un grupo muy plural. Como no puedo mencionarlos a todos, no voy a mencionar a ninguno, pero es un grupo de casi 300 intelectuales académicos en el que están integrados personajes muy destacados, escritores, historiadores, etcétera. Déjeme preguntar, ¿por qué han optado por dar su voto
a la candidatura de Xóchitl Gálvez? Bueno, Xóchitl Gálvez, desde mi perspectiva como sociólogo y antropólogo, es un fenómeno peculiar muy interesante. Muy interesante porque surge en el contexto en el que había un gran pesimismo en cuanto a la oposición. ¿Por qué hay ese pesimismo? Porque en México los partidos políticos están muy desprestigiados. No solamente el partido que está en el poder, sino también los partidos de la oposición. Bueno, en el poder están una coalición de partidos. Están muy desprestigiados. Eso genera una situación muy difícil porque la ciudadanía tiende a alejarse, una gran parte de ella a alejarse de los partidos, cree que son esencialmente corruptos, tienen historias muy peculiares, sospechosas incluso. Bueno, uno de esos partidos pues, es el PRI, que dominó durante 70 años la política mexicana, durante una época en que había de hecho, la dictadura de ese partido. Otro partido que es el representante de la derecha, el PAN. Todos estos dos partidos con muchas corrientes, partidos muy complejos. Después está el PRD, que es de donde salió López Obrador para fundar Morena, que era supuestamente el partido, simbólicamente, digamos, el partido de la izquierda. Y tenemos Morena, que es el partido oficial, que de hecho es la continuación del populismo que migró del PRI al PRD y fundó el PRD, el cardenismo. Ese cardenismo derivó en obradorismo, en un viraje en 2006 hacia la derecha, un viraje hacia las posiciones reaccionarias, y logró, no sin ayuda del propio PRI, ganar las elecciones desde 2018. Entonces crea una situación muy extraña porque hay un gran desprestigio de la política. Los políticos son mal vistos, los diputados y los senadores también. Se asocia a los políticos con la corrupción con mucha frecuencia. En ese contexto surge súbitamente una candidatura que en realidad viene de la ciudadanía, de la sociedad civil, aunque Xóchitl Gálvez sin duda había estado inscrita en la política, desde luego desde la época de Fox, pero ella se presenta, surge paradójicamente impulsada por el propio presidente de la República, que le niega la posibilidad de dialogar y de aclarar cosas, le cierra las puertas del Palacio Nacional y empieza a llamar la atención. Ella misma empieza a tomar conciencia de esto y ocurre, ese es otro fenómeno insólito. Surge Xóchitl como una candidata que está a la izquierda de la candidata oficial. Eso pues no es tan difícil porque la posición oficial es extremadamente reaccionaria. Y eso no quiere decir que Xóchitl, que sí viene de la izquierda, de tiempos de juventud, no es desde luego una izquierdista agresiva, ni mucho menos. Es yo diría, una persona de temple liberal, y se coloca a la izquierda de la candidata oficial. Entonces, eso trastoca todas las cosas, porque además llega a esa posición más o menos impulsada o viniendo de las áreas del partido tradicional de la derecha, del PAN. Entonces, es un fenómeno muy extraño y la ciudadanía inmediatamente, una gran parte de ella se siente atraída por ese fenómeno y empieza a crecer, y a crecer, y a crecer. Tanto como ya se demostró el domingo pasado en el Zócalo con la Marea Rosa, que es la continuación de una ciudadanía independiente que había estado
desarrollándose. Entonces aparece Xóchitl, la califican como representante de los partidos, pero en realidad no hay tal situación. Es al revés. Los tres partidos coaligados se han visto obligados por la crisis política que hay, por la situación de emergencia, por el peligro que perciben, se han visto obligados a representar a Xóchitl. Claro, ella no podía ser candidata sin el apoyo de los partidos. Entonces, es un fenómeno bastante curioso, no es algo que ocurre dentro de los partidos políticos, y eso le da una gran frescura a la alternativa que al final escogió la oposición. Maestro Roger Bartra, ya hablamos de este fenómeno extraordinario que es la marea rosa, esta increíble movilización ciudadana que rebasó los parámetros de todos los tiempos el pasado domingo. Estamos a muy pocos días del 2 de junio y quisiera preguntarle, ¿qué está en juego en esta elección? Mire, está en juego la democracia. Ahora, yo puedo comprender muy bien que la democracia es un término bastante abstracto, que no da de comer a la gente, no la ayuda directamente. Es un contexto político, una estructura política, un mecanismo de representación, un mecanismo de libertad, de expresión, en fin, es complejo, pero es bastante fácil que mucha gente, sobre todo gente de pocos recursos, gente pobre, no le encuentre mucho valor, porque la democracia no da de comer. En cambio, un gobierno populista que reparte dinero directamente desde la presidencia, pues sí, ayuda y compra votos. Entonces, pero desde luego una parte importante, sobre todo de la clase media educada, reconoce el valor de la democracia. Pero detrás de la amenaza a la democracia están los temas que yo mencioné y que sí preocupan mucho a la gente y que se agregan a otros: la inseguridad creciente, la militarización y la corrupción evidente. Entonces la gente está comenzando a darse cuenta que la amenaza de la democracia significa la continuación de la militarización, de la corrupción, de la inseguridad, y a eso se aúna pues el desastre en el sistema de salud, que es evidente para muchos, el desastre en la educación. Entonces, una gran parte de la ciudadanía ha tomado conciencia de que detrás de esa idea abstracta de la democracia hay cosas concretas, valiosas, que se pueden perder si se pierde la democracia. Tiempos interesantes los que vivimos, de los que seguiremos platicando, maestro Roger Bartra. Gracias por estar aquí. Guillermo, muchas gracias por la invitación. He estado con mucho gusto platicando aquí. Yo espero que mis palabras ayuden a convencer a ciudadanos de que deben responsabilizarse por la posibilidad de que nuestra democracia se corrompa y se vuelva un régimen autoritario como el que vivimos durante 70 años en el siglo pasado. Ya los jóvenes no lo recuerdan, porque no lo pueden decir, solo si se lo cuentan sus padres. No tuvieron esa experiencia, pero nosotros, las personas de edad que vivimos durante décadas bajo ese despotismo institucional, revolucionario y nacionalista, sabemos que regresar a eso es una verdadera amenaza. Y eso es lo que ha motivado a muchos a llamar a votar por Xóchitl Gálvez en este manifiesto. Pues es un aviso muy a tiempo, maestro Roger Bartra. Muchas gracias nuevamente. Encantado y muchas gracias, Guillermo. Hasta pronto. Muchas gracias.